Y también quisiéramos, todavía está aquí Silvito Peña Flecha, nuestro nutricionista oficial de los días jueves, Metabolismo en Acción. Tenemos 19 grados en Asunción. ¿Cómo te va, Silvito? ¿Cómo estás? Muy bien. Bruno, ¿cómo te va? Estás muy bien, estás muy bien. Gracias. Siempre informando, siempre actualizado. Y Silvito no se circunscribe solamente al ámbito nutricional o de los ejercicios, digamos, de la parte gimnástica, sino él tiene que saber e informarse sobre todo y, bueno, dar a conocer de todo, justamente. Yo quisiera, habrás visto el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. A tu criterio, ¿cómo fue ese debate? ¿Quién realmente salió más fortalecido del mismo? Bueno, en principio se creía que Kamala, porque tuvo muy buenas intervenciones en su debate, respondió muy bien. O sea, mucha gente esperaba que Kamala se tropezara, ¿verdad? Por cómo venía el asunto, porque venía evitando las entrevistas. Sin embargo, salió bien parada. Y en un momento dado Trump estuvo a la defensiva, pero eso no significa que uno pierda el debate. Así, Trump estaba a la defensiva. Sí, porque, o sea, le atacaron mucho por el lado personal, digamos así, de lo que fue el atentado del 6 de enero, entre otras cosas, digamos así. Y entonces Trump tuvo que defenderse, digamos así, ¿verdad? Porque le estaban tirando con todo, como diciendo que él fue el que propició eso cuando no fue así. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo fue? Recuerda un poco lo del 6 de enero, ¿qué pasó ahí? No, el 6 de enero cuando trataron de entrar al Congreso los ya, manifestantes. Sí, pero eso fue el año pasado, ¿verdad? No, eso fue cuando fue el paso de las elecciones, digamos, si fue en el 2000... O sea, fue hace 3 años. 3 años, sí. ¿Y qué dijo él ahí? A ver, ¿cómo se defendió, digamos? Claro, él dijo justamente, digamos, era que a él le querían atribuir que él fue el que incitó cuando él dijo, no, que la gente tiene derecho a manifestarse y que respeten a las autoridades, ¿verdad? Justamente que se puede escuchar en su discurso. Pero, bueno, la primera vez que se atacaba al Congreso. Sí, la primera vez que ocurrió también. Entonces, justamente le querían inculpar a él de que él fue el responsable. Eso a él. Bueno, y él salió como fortalecido, salió de esa respuesta, digamos, de esta pregunta. Claro, porque él justamente se dedicó a responder como diciendo así, me estás queriendo, el famoso, digamos así, la falacia del hombre de paja, que es sacar de contexto lo que yo dije. ¿Cómo es la falacia del hombre de paja? El hombre de paja, justamente, se llama la falacia del hombre de paja cuando vos tomás los dichos de una persona, los sacás de contexto y le querés atribuir que dijo algo que no dijo. ¿Pero qué quiere decir? Que todos nuestros periódicos acá tenemos que son de paja, entonces. Muchas veces. Muchas veces, ¿no te parece? Sí. Son de pura paja. Claro, pura paja. Son nuestros medios acá, escritos por lo menos de pura paja. De pura paja. ¿Y después qué más? Me gustó esa expresión, Silvito. ¿Y después qué más? No, y ahí justamente, ¿qué pasó? Entonces, Trump en su momento, porque como le cortaban constantemente el micrófono, aprovechó... ¿Cómo? No entendí bien. Le cortaban el micrófono. Claro, le permitían hablar hasta que el moderador no se nos acabó el tiempo y ya le marcaba para que no se explayara demasiado. ¿Eso quién transmitió? ¿CNN transmitió? No. ABC News. ABC News. Sí. Lo que se llegó a la conclusión justamente que se estaba diciendo era que era un debate de 3 contra 1, porque prácticamente los moderadores, como te digo, también estaban a favor de Kamala Harris. Claro, porque en el caso de Trump decía algo y le tiraban un fact check y allá en ningún momento ¿Un qué? Fact check, o sea, digamos así, no, eso porque está diciendo medio mentira, le decían. Sí. Y a Kamala en ningún momento le hicieron el fact check cuando se equivocaba. Y justamente, ¿qué pasó? Donald Trump, cuando tenía sus intervenciones, aprovechaba para decir Kamala no dijo esto o Kamala no habló de esto, ¿verdad? O sea, pero se puso él algo nervioso, Trump, ¿o no? Sí, se puso nervioso, yo creo que más justamente por el acoso, ¿verdad? Porque como te digo así, cuando vos estás en un ring que vos deberías ser 1 contra 1 y de repente tenés a los moderadores que deberían estar solamente para regular el debate, te están pegando también al mismo tiempo. Es como que te das cuenta de que están siendo agresivos contra vos y te vas a poner... Te golpean más de la cuenta. Sí. Decime, ¿y va a haber otro debate o no? No se confirmó, pero sí. O sea, antes del 5 de noviembre. Se supone que debería haber, pero todavía no está confirmado. Pero sí ya hay un pedido de segundo debate. Y lo que aprovechó Trump en su tiempo para decir fue justamente
atacando la figura de Kamala es como diciendo, vos te venís a proponer como si fuera una figura de cambio cuando vos sos el gobierno, vos sos el oficialismo. Claro, por supuesto. Vos decís que vas a regular. No es un florero, no es un florero, claro, digamos. Ella está ahí hace 3 años, ¿verdad? Así mismo. ¿Y qué hizo en estos 3 años ella en lo personal como vicepresidente o vicepresidenta? Lo primero que le llamó la atención fue justamente, te pusieron a cargo de controlar la frontera y todavía no te fuiste ni una sola vez, le dice. O sea, le dijo Trump. Trump le dijo, ¿verdad? Ah, qué bien, che. Bueno, y según Víctor Pavón, nuestro abogado y economista, sobre el tema sobre el debate de ayer, él dice cuántos gigantes de ayer fue el debate, el martes, ¿verdad? El martes sí, a la noche. El debate entre Kamala Harris del Partido Demócrata y Donald Trump del Partido Republicano. Creo que, dice Víctor Pavón, ganó Trump. Sí. Aunque Kamala no estuvo mal, Trump debió ser más punzante en 2 temas. En el tema económico y en el cambio climático. Kamala está aplazada en estos temas. Bueno, esto lo dice... coincide más o menos contigo. Víctor Pavón coincide con Silvito Peña acá. Estamos hablando que Kamala es oficialismo. O sea, ella debería ser... Habla de sus medidas económicas y como le estaba diciendo Trump, estás hace 3 años y medio en el gobierno y no planteaste nada a tu presidente como para solucionar algunos de los problemas como la inflación galopante que está sufriendo Estados Unidos hoy. O sea, vos venís con una propuesta de que ahora vas a solucionar, pero hace 3 años y medio que estás. Eso fue lo primero donde Trump le atacó, digamos así, ¿verdad? ¿Por qué no estás solucionando lo que vos decís que supuestamente vas a solucionar si ya sos 3 años y medio de gobierno? Tenés poder para hacerlo y no lo estás haciendo. O sea, eso es lo que ahí donde Trump fue incipiente. Y como le habló también el tema de que vos decís, ok, vamos a hacer un control migratorio. 3 años y medio que estás adentro y todavía no arreglaste el desastre que provoca la inmigración. Que si vos te pones a pensar hoy, los temas principales en Estados Unidos son la economía y el tema de la inmigración, ¿verdad? Justamente porque en Texas ya se volvió un problema. Ya se volvió un problema el ingreso. Y que ingresaron aproximadamente... En Texas, sí. Ingresaron aproximadamente 9 millones de inmigrantes, que es un país es un país entero. Sí, sí. Es un país entero. Es más poblado que Paraguay. Sí. O sea, en esa cantidad o con esa cantidad, digamos. Claro, y justamente, ¿qué dice Trump? Digamos, acá el problema no es la inmigración, sino qué clase de inmigrantes estamos recibiendo. O sea, hay gente que... ¿Quién controla? Claro, habrá gente que irá porque busca mejorar su nivel de vida, pero también te van a ingresar cualquier clase de delincuente, que es lo que ellos no quieren también, ¿verdad? O sea, por eso uno trata de llegar legalmente al país, ¿verdad? Para poder trabajar. O sea, en síntesis, Silvito Peña Flecha, vos te quedás con que Trump estuvo más acertado y fue el que señaló esos puntos que la gente necesita tener respuestas de los mismos, ¿verdad? Claro, o sea, los temas principales, que es lo que realmente hoy a la gente le preocupa, Trump los tocó, ¿verdad? Y Kamala solamente dio la vuelta como diciendo, ahora vamos a hacer esto. Ninguno de los propuso específicamente cómo lo van a hacer, ¿verdad? Pero sí abordaron los temas. Ahora bien, Trump dijo, este es el problema y esto es lo que queremos solucionar y esto es lo que la gente busca solucionar. Yo quisiera que venga acá ahora mismo Jorge Daniel Codas Thompson. Le ubicás, le llamás que venga porque está el caso de Fujimori, su fallecimiento también, y es un tema que necesitamos abordarlo hoy y necesitamos recordar ciertas facetas de este expresidente del Perú que gobernó por 10 años su país desde 1990 al año 2000 y después estuvo preso muchos años, tuvo una condena de 25 años y al final lo liberaron porque ya él estaba bastante enfermo y bastante entrado en años también. Pero antes de abordar eso o de, qué sé yo, estar analizando este tema que también es el tema del día, porque esto sucedió, la muerte de Fujimori ayer a la tarde-noche fue cuando dieron la información a través de sus hijos que había fallecido allá en Lima. En síntesis, volviendo al debate o volviendo a estos dos representantes de la política de Estados Unidos con aspiraciones presidenciales,
¿Cómo está? Porque el 5 de noviembre está a la vuelta de la esquina ya. Prácticamente, sí, tenemos un poquito menos de 30 días prácticamente. Y el asunto es, tanto los votantes de Kamala como de Trump ya están decididos. Ahora bien, hay un porcentaje que es indeciso, digamos, y más de población joven, que no sabe a dónde apuntar, si va a votar por Trump o va a votar por Kamala, ¿verdad? Ahora bien, la capacidad del debate es cómo yo puedo influenciar sobre esto, ¿verdad? O sea, Decime si es cierto lo que sí. Kamala, dicen que se pronuncia así, Kamala. Antes yo decía Kamala, es Kamala, dicen. ¿En dónde radica su fuerza? Porque es mujer ella y siempre, marketineramente, yo la miro, la observo y siempre está con una sonrisa ella, como si el agua o las aguas fueran mansas, no sé si me explico. Sí. No se la ve nerviosa, no se la ve ofuscada. En cambio, a Trump ocurre lo contrario con Trump. Él es mucho más, digamos, enérgico y... Claro, lo que se puede ver en Kamala es, como decir, como es nueva, es mujer, es diferente. Se le ve una persona más tranquila. Nueva, pero hace 3 años que está ahí. Claro, pero todavía se le ve preparándose. Claro, como una figura nueva en el sentido, digamos así, ¿verdad? Que no es una persona que tiene una tradición política que se le conoce como un candidato digamos así, tradicional del Partido Demócrata, porque ya fue gobernadora o fue senadora, sino que es una persona más recatada. En cambio, Trump, ¿qué se tiene? Que ya fue presidente. Entonces se lo conoce. Ahora bien, ¿qué se ve en Trump que no se le ve en Kamala, por ejemplo? Así, como dice, como su carácter demuestra una persona que es de temperamento fuerte. Y hoy en día... temperamento fuerte. Hoy en día, justamente, ¿qué necesita ¿qué es lo que busca, digamos? El estadounidense. El estadounidense, digamos, ¿verdad? Que haya orden. Que haya orden y que haya fuerza, porque tenemos una guerra a la vuelta de la esquina también, digamos, así que es. Sí. Y entonces se necesita un liderazgo fuerte que pueda marcar los límites para que eso no ocurra. Y bueno, momentos del debate en Estados Unidos, del hola, soy Kamala, a Venezuela con esteroides. El primer debate presidencial entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el exmandatario republicano de Estados Unidos, Donald Trump, fue también la primera vez que ambos se conocían en persona. Y estos son los momentos más destacados de una noche que puede marcar o pudo marcar las elecciones del 5 de noviembre, a las que ambos llegan prácticamente con un empate técnico en las encuestas, especialmente en los 7 estados decisivos. ¿Cuáles son esos 7 estados? ¿Te acordamos? Entre ellos uno está de Pensilvania. Pensilvania. Uno de ellos. Sí. Iowa también. Iowa, Pensilvania. Bueno, hay 2 minutos de material con traducción, así que vamos a escuchar esto. Si pueden ustedes poner en pantalla. Kamala Harris. What's up? Good debate. Have fun. Thank you. And I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. First, let me respond as to the rallies. She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's bussing them in and paying them to be there, and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. In Springfield, they're eating the dogs. The people that came in, Bueno. they're eating the cats. Bueno, They're acá eating- una de las grandes incógnitas previas, era si Harris y Trump se saludarían estrechándose la mano. Y creo que eso pasó al entrar a la sala. Trump se dirigió directamente a su atril mientras Harris cruzó el escenario y le tendió la mano. Hola, soy Kamala, le dijo, tengamos un buen debate, dijo mientras se estrechaban las manos justamente. Encantado de verla, que se divierta, respondió Trump. Y el lenguaje no verbal, a ver, se pudo notar. El debate fue especialmente acalorado y los candidatos recurrieron en varios momentos, en varias ocasiones, al lenguaje no verbal para mostrar su desaprobación. Kamala Harris, consciente de que las
televisiones suelen mostrar a los candidatos en pantalla dividida, aprovechó para mover la cabeza en señal de desacuerdo cuando Trump hablaba, justamente para elevar las cejas en señal de sorpresa o para entrecerrar sus ojos, haciendo como que intentaba seguir el hilo de sus argumentos. Por su parte, Donald Trump esbozó sonrisas burlonas a su estilo, y en algunas ocasiones no pudo contenerse continuando sus ataques, incluso cuando los micrófonos habían sido silenciados. Según pudo comprobarse, el reducido grupo de reporteros esto lo comprobó el reducido grupo de reporteros presente ahí en la sala. Como bien dije, ese lenguaje no verbal es dominado por Kamala Harris. Siempre ella está con una sonrisa, como que las aguas están en calma y ese tipo de cosas. En cambio, Trump la quiere, digamos, molestar o hacer pisar el palito y no lo consigue, porque él es mucho más verborrágico, tiene mucho más, qué sé yo, una suerte de, sí, como bien dijo Silvito, de carácter fuerte, entonces demuestra eso. Pero la mayoría de la gente de Estados Unidos no sé qué preferiría, si un gobierno, digamos, calmado como el que imprimió bastante tiempo Biden, a pesar de todos sus gafes como presidente ahí en la Casa Blanca, o un gobierno mucho más, digamos, peleador, si se quiere, en el mejor sentido, de ordenar la casa, de hacer notar que Estados Unidos es la potencia del mundo nuevamente. La verdad que no sé cuál de estas, hacia qué lado uno, o sea, la ciudadanía de Estados Unidos se inclinaría, Silvito, ¿no te parece? Justamente, el tema final va a ser la gente, los números de la economía, ¿verdad? Y alguna situación en el mundo que no estalle una guerra, ya sea entre Israel e Irán, o se agrave el tema de Ucrania, es lo que va a determinar, ok, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia un liderazgo tranquilo, pasivo, o un liderazgo fuerte, dominante? Eso va a depender mucho de lo que tanto ocurra en la economía estadounidense como en el mundo, así como se está dando. Bueno, y también hay que tener en cuenta esos estados decisivos de los que hablábamos nosotros, porque a través de los votantes en esos estados decisivos vamos a tener la real resultante del 5 de noviembre. Así. Y esos estados decisivos son Arizona, uno de ellos, Georgia, el otro, Michigan, Nevada, Ohio, Pensilvania, que tiene mucha, al parecer, tiende a favorecer a Trump, Pensilvania, y Wisconsin. ¿Vos mencionaste Texas, dijiste? No, yo dije Pensilvania y Iowa. Iowa. Pensilvania y Iowa. O sea, Ohio es acá. Ohio, Pensilvania y Ohio, Wisconsin, Nevada, Arizona, Georgia y Michigan son los estados que van a incidir y van a decidir sobre el resultado final de la votación, digamos, o quién va a tener el derecho de, desde la oficina oval, manejar los Estados Unidos por otros 4 años. 4 años son, ¿verdad? 4 años son. 4 años, bueno, a partir de, creo que en enero, por ahí. Enero, creo que es el 10 de enero. El 10 de enero asume el que va a salir ganador de noviembre. El 5 de noviembre. Bueno, y en el tema este de Fujimori, ¿vos sabés algo de Fujimori? Bueno, del Perú, la situación del Perú, porque ahí todos los presidentes o mueren o van presos por esto y lo otro, pero el sistema institucional continúa en el Perú. Eso es notable. Claro, si te das cuenta que en Perú parece que es el Congreso el que verdaderamente gobierna y manda, porque ellos son los que ponen y sacan los presidentes. A Fujimori lo que se le puede rescatar fue que él luchó contra este grupo que se llamaba, que era terrorista, digamos así,
Sí, Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. ¿Verdad? Sendero Luminoso, sí. Que eso es el lado positivo que se le puede rescatar a Fujimori. Que todo el mundo sostiene y por eso permaneció 10 años ahí gobernando el Perú. Porque trajo, digamos, y la paz en cierta forma, ¿no? Así mismo. Gobernó por 10 años, de 1990 al 2000, había recuperado su libertad en diciembre, tras pasar 16 años en una cárcel para exmandatarios en el este de Lima, la capital peruana. Ahí cumplía él una condena de 25 años por violaciones de derechos humanos y durante su gobierno la justicia ordenó su excarcelación por razones humanitarias. Decíamos esto ya. La salud de Fujimori se deterioró rápidamente en la última semana tras concluir en agosto un tratamiento de radioterapia. Él falleció de cáncer. Radioterapia en la boca, indicaron fuentes allegadas a la familia en las últimas horas. Fujimori, Alberto Fujimori, fue visto públicamente por última vez el pasado jueves, cuando hace 7 días, cuando salía de una clínica en el distrito de Miraflores, que es una zona muy paqueta de Lima, donde se hizo una tomografía, según reveló él mismo. El 14 de julio, su hija Keiko, ex candidata a la presidencia, anunció que el líder de derecha se postularía a la presidencia nuevamente en las elecciones del 2026. Y en mayo pasado, Fujimori comunicó que le fue detectado un tumor maligno en la lengua tras padecer por más de 27 años una lesión cancerígena en el mismo órgano. Bueno, así que marcó época Fujimori, expresidente del Perú, y se hizo toda una película porque él tenía un personaje, un ladero, que era el que guardaba los lingotes de oro, Fujimori, y eso le causó también, todos estos años de prisión a Fujimori. Y con M comienza el apellido de este señor que lo secundó y que era el monje negro del gobierno de Fujimori y que hizo que él estuviera preso por mucho tiempo, porque al final de cuentas fue el presidente del Perú. Y yo recuerdo una película donde se tomó preso a todo un grupo enorme de gente que fue invitado o fue invitada al Palacio de Gobierno, y esto por parte de las guerrillas. Así comenzó esta historia. Montesinos, ahí está, el famoso Montesinos. Y acá el productor tiene que saber eso, Montesinos. ¿Quién fue Vladimiro Montesinos? Bueno, y fue un personaje nefasto, evidentemente, Vladimiro Montesinos. Fue un ex agente, o es un agente, todavía vive al parecer, es un agente de inteligencia y abogado peruano, conocido sobre todo por su papel, ahí está la imagen de este señor, por su papel como jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori. Vladimiro Montesinos fue ampliamente considerado como el poder detrás del trono, o sea, el monje negro, en el gobierno de Fujimori, y a menudo se le consideraba la verdadera autoridad, apoyado por las Fuerzas Armadas del Perú, lo que está pasando en Venezuela ahora, más o menos así. La trayectoria de Montesinos estuvo caracterizada por su estrecha relación con la Agencia Central de Inteligencia, con la CIA,
de Estados Unidos, ¿verdad? Por un lado, pero la CIA le perseguía por el otro, a través de esa relación de la cual recibió cuantiosos fondos destinados supuestamente a la lucha antiterrorista. Él se aprovechó de todo esto y durante su mandato se produjeron numerosos abusos contra los derechos humanos y escándalos de corrupción. Los Vladivideos, porque fue toda una guerra de los videos que se mostraba todo lo que hacía y deshacía este señor, cintas grabadas en secreto que mostraban a Montesinos sobornando a funcionarios, provocaron un escándalo nacional e internacional en el año 2000. Y esta revelación le obligó a huir del Perú y precipitó, lo que bien decía, la dimisión de Alberto Fujimori. O sea que no se puede despegar a Montesinos de Fujimori o a Fujimori de Montesinos. Evidentemente estaba incómodo. Fujimori sabía que el otro hacía a sus anchas las cosas y era el poder detrás del poder, y hasta huyó a Japón Fujimori y se refugió detrás también de un pasaporte nipón, porque sostienen de que él había nacido en Japón. Había nacido en Japón y después, desde muy pequeño, vino al Perú y bueno, sacó la documentación peruana, pero él nació al parecer allá en Japón, ¿verdad? O sea, tantas cosas se dijeron, salvando las distancias. Me viene a la mente lo del diputado Lalo Gómez, que nació en Brasil y fue parlamentario del gobierno de Paraguay, por ejemplo. No es paraguayo naturalizado sería. Sí, él nació en territorio brasileño. Mira. Claro, y ese pues es el punto flaco de todo esto, y después lo liquidan. Sí. Bueno, fue un político peruano, Alberto Fujimori, que ocupó el cargo de presidente del Perú durante una década. Reiteramos, entre 1990 hasta el año 2000, Fujimori, de ascendencia japonesa, fue ingeniero agrónomo y rector universitario. Era muy preparado él, antes de entrar a la política. Frecuentemente descrito como dictador, su gobierno, él simplemente quería formalizar todo y era muy formal. Su gobierno se caracterizó por el uso de propaganda, reformas económicas, neoliberales y graves crímenes como corrupción política generalizada y violaciones de los derechos humanos. Yo recuerdo que cuando estábamos viajando nosotros mucho, acá una época en que viajábamos y éramos invitados por los gobiernos de países vecinos, nos extendieron una invitación, valga la redundancia, para ir al Perú. Y en nombre de nuestro centro de comunicación estuvo Milda Rivarola al frente de nuestro grupo de profesionales aquí, y fuimos a filmar todo el Perú. Creo que tenemos parte de ese momento, ¿verdad? ¿Podemos escuchar esto? El programa económico ha tenido un gran éxito, como usted bien lo ha señalado, desde el punto de vista macroeconómico, por ejemplo, en lo que se refiere a la hiperinflación. Antes nosotros teníamos una inflación de nada menos del 50% mensual. Ahora, en este mes hemos tenido 0.7%. Y de otra parte, en estos momentos estamos teniendo un crecimiento de nuestra economía sostenido desde el año pasado, en que tuvimos 7,5%. Este año calculamos que vamos a rebasar esa cifra. De otra parte, las reservas internacionales. Cuando asumimos el gobierno eran negativas estas reservas y hoy tenemos 4.600 millones de dólares de reservas. El presupuesto fiscal se maneja de una manera totalmente equilibrada. La recaudación fiscal del 4% del Producto Bruto Interno lo hemos pasado al 12%. Es decir, todos los indicadores macroeconómicos nos señalan que las cosas van bien. De otra parte, la reinserción del Perú en la comunidad financiera internacional nos está permitiendo captar créditos importantes de organismos internacionales y países cooperantes. El Perú era el país de la deuda más complicada de América Latina.
teníamos deuda por todas partes. Todo eso lo tomamos, como se dice, el toro por las astas y le encontramos soluciones. Bueno, este es un material de 1994, más o menos, en la primera presidencia de Alberto Fujimori. Ahí la vimos a Milda Rivarola, que nos representaba, que fue la que llevó adelante toda esta producción a través de nuestros equipos, nuestros contactos y la invitación que nos cursara el propio Palacio de Gobierno de Lima. Esta señora era en ese momento la embajadora acá en Asunción. Teníamos mucha amistad con ella y gracias a Luzmila Sanabria también fue posible ese viaje de nuestros equipos mientras nosotros estábamos en Oriente, me acuerdo, o sea que nos dividíamos para cubrir los acontecimientos del mundo, y estaba Alberto Fujimori preparando su segundo periodo gubernativo. Por eso hizo como una suerte de recapitulación de todo lo que había imprimido, digamos, en todos estos primeros años de su gobierno. Él estuvo 10 años ahí gobernando el Perú, así que fue una entrevista exclusiva la de Alberto Fujimori para nosotros aquí, y esto también recorrió el mundo en su momento, porque no era fácil acceder a este señor, no era nada fácil, pero él fue el que nos extendió la invitación, reitero, él y su gobierno, obviamente, y hasta allá fuimos, y murió ahora a los 86 años. Si eso fue en 1994, ¿cuántos años tenía en ese momento Alberto Fujimori? A ver, rápidamente. 56 años. Muy bien, Silvito Peña. Vos tenés una computadora en el cerebro, así que... Bueno, y el mandato de Alberto Fujimori se inició inesperadamente, con una inesperada victoria en las elecciones generales de 1990. Rápidamente aplicó reformas económicas neoliberales para hacer frente a la hiperinflación y a la inestabilidad económica, lo que le valió el apoyo inicial de las instituciones financieras internacionales, también ese apoyo de los militares y de la clase alta elevada del Perú. Su gobierno pronto se hizo conocido por sus prácticas autoritarias. Bueno, reitero, él quería ordenar la casa. Él quería ordenar la casa, y a veces una cabeza piensa... ¿Puedo contar un dato económico? Sí, claro. Prácticamente piensa más que dos una cabeza, me parece. Claro, fíjate que sus medidas que él tomó, como él, con los datos que está contando, él tenía una situación muy similar a la Argentina de hoy. A la Argentina de hoy, claro. Y si vos comparás los datos que él está dando, son políticas que Milei está asumiendo hoy. Y notable, ¿eh? Sí, o sea, cómo está replicando el modelo, o sea, es muy parecido. Y todo se replica acá, sí. ¿No te parece? Y yendo a esta histórica, digamos, presencia en pantalla de Fujimori, retrocediendo en el tiempo, vamos a 1992, y Alberto Fujimori allá en el Perú dio un autogolpe. Justamente de esto estaba hablando yo, que disolvió e intervino todos los demás poderes del Estado. Un autogolpe ahí, y asumió poderes extraordinarios Alberto Fujimori. Primero era muy, digamos, el Fujimorazo. Sí, bueno, y tras ese golpe se reveló que su gobierno aplicaba las directrices de una suerte de plan verde a través de las Fuerzas Armadas, de los militares. En particular, su gobierno estuvo vinculado a esterilizaciones forzosas y a la represión violenta de la insurgencia de Sendero Luminoso, como bien decía acá y recordaba Silvito Peña. Y a pesar, porque estaba infestado el Perú por esto de Sendero Luminoso, era increíble. Sí. Muertes por aquí, muertes. Lo mismo que pasó en Colombia por 50 años. Era como las FARC, el Sendero Luminoso. Era un brazo similar al de las FARC allá en Colombia, Sendero Luminoso en el Perú. Y a pesar de eso, muchos peruanos consideran favorable
el periodo de liderazgo debido a la percepción del restablecimiento de la estabilidad, porque él organizó la seguridad y la estabilidad y la economía del Perú, Él rescató el crecimiento de una económico. Hiperinflación, o sea, Claro, había una hiperinflación y él rescató, dio vuelta a todo eso, ¿verdad? Revirtió la situación económica en el Perú y fue favorable todo eso, y por supuesto la gente lo volvió a apoyar para un nuevo periodo y estuvo 10 años, una década gobernando Perú. Alberto Fujimori fue reelegido en 1995 y de forma controvertida de nuevo en el 2000 en medio de acusaciones de fraude electoral. Volvió a ganar en el 2000, pero ya no le dejaron gobernar porque, bueno, se sabe todo lo que pasó. Después el caso de Montesinos, que complicaron las cosas, y esos casos complicaron la misma, lo que estaba queriendo de vuelta Fujimori, que iba a ser su tercer mandato de gobierno. Pero en todos estos últimos años, Alberto Fujimori seguramente fue uno de los presidentes que, a pesar de sus luces y sombras, seguramente más sombras que luces, pero cuando destellaba, cuando brillaba, acertaba también en la parte económica, en la parte de la seguridad, en la parte de ahuyentar a esta gente de Sendero Luminoso que vuelvo a reiterar, infestaba todo el territorio. No, y sigue siendo un hombre fuerte porque su partido peruano. Es, creo que el más grande todavía, pese a con su hija, ¿verdad? Con Keiko. Y bueno, Fujimori sigue siendo una figura polarizadora en el Perú, con un legado visible en su movimiento político denominado Fujimorismo, del que su hija Keiko, como bien decía acá Silvito, es el segundo miembro más destacado. Bueno, así que más o menos hicimos una síntesis de esto y confirmó también su intención de participar en las elecciones del 2026. Fujimori tras su liberación. Sí, o sea, para que te des cuenta que su figura, a pesar de los de años, la edad, claro, sí. Podría darse como el caso de Lula, que sale de la cárcel y llega a ser presidente. Sí, bueno, ahora tuvo 86 años ya este señor, y le minó el cáncer y ya imposible, por más que uno quisiera, ¿verdad? Fujimori sigue siendo, reiteramos, una figura polarizadora, seguía siendo hasta hace unas horas en el Perú, con un legado visible en su movimiento político denominado Fujimorismo. No sé si Keiko o su hermano van a perseguir en memoria de su padre de vuelta ese ¿cómo se llama? Ese liderazgo político. Estoy hablando de Kenji, que es el hijo, y Keiko, que es la hija. Claro, Keiko ya, acordemos que fue la candidata anterior que perdió contra creo que era Castillo, el que fue destituido, ¿verdad? Y o sea, llegó al balotaje, o sea que no es poca cosa, o sea que ella tiene su pisa fuerte, digamos, dentro de la política peruana. Pisa fuerte, y se quedó ahí en la torre de Pisa, se torció un poquitito. Sí. Pero por ahí se puede enderezar otra. Claro, puede ser su oportunidad ahora, o sea. ¿Verdad? Y por eso decía. Bueno, querido Silvito, muchas gracias. Igualmente. 34 de las 10 de la mañana, esta imagen de Keiko con su padre. Y bueno, con la misma cerramos este apartado que salió de la galera, y agradecemos mucho el que sepas mucho también vos, siendo... Gracias. ¿Cuántos años vos tenés? 38. 38 años, estás en la mejor edad, y te felicito por todo lo que estás haciendo. Y también acá felicito a Emanuel Torres, que es tu co-partner todos los jueves. Entre ambos conforman un dueto extraordinario, periodístico, y siempre están llevando adelante airosamente estos minutos en los que la gente, la audiencia, la gran audiencia se concentra y los atiende a ustedes, porque siempre están con novedades desde esta mesa, desde esta cabina de cristal.